Bueno, en esta ocasión vamos a ver cómo se califica el Banfe, para lo cual ustedes necesitan un protocolo, el protocolo de aplicación de su sujeto. También necesitan el manual de aplicación y de calificación que viene en su material. Un perfil de desempeño de acuerdo a la edad y escolaridad del paciente, que en este caso tiene una edad de 28 años y tiene una escolaridad de más de 10 años. Y de preferencia una calculadora, porque se hacen varios promedios y varias sumas bastante largas. La primera prueba que se va a calificar es la prueba de laberintos. Para esto tenemos aquí los laberintos de nuestro sujeto y es muy sencilla de calificar. Lo primero que se hace es revisar por cada uno de los laberintos qué tipo de errores tiene. Si tocó, si atravesó, si se quedó sin salida y si ustedes quieren registrar también cuántas veces levantó el lápiz, porque de acuerdo a la literatura, al sumar las veces que atraviesas con las veces que levantas es una medida muy sensible para la impulsividad. Entonces se puede registrar si así lo desean. En este caso, vimos que tanto el laberinto 1, el 2, el 3 no tuvieron ningún error. Sin embargo, en el laberinto 4, que es este de acá, en esta parte del recorrido tocó una de las paredes. Entonces solamente lo que se hace es registrar que tocó una de las paredes. En el laberinto 5 tampoco tuvo un error. Y para el tiempo, para sacar el total del tiempo, se hace un promedio, una media aritmética normal, donde se suma el tiempo del laberinto 1, 2, 3, 4 y 5 y se divide ese total entre 5 y así se obtiene el tiempo de los laberintos. Y ya, eso es todo lo que se necesita para calificar la prueba de laberintos. Para continuamos con la prueba de señalamiento autodirigido, donde se van a calificar las perseveraciones, las omisiones y los aciertos. Aquí en el protocolo viene cuánto es el máximo posible de los aciertos y ahorita les voy a explicar de qué se trata cada uno. Aquí nuestro sujeto no tuvo ningún error. Para considerar un acierto se debe señalar la figura, o sea, es cualquier figura que sea señalada y que se cumpla la regla que se le dice al sujeto de que la siguiente que señale no puede ser alguna de las que están alrededor. Entonces aquí vemos que el sujeto señaló primero la 1, luego la siguiente fue esta, luego esta, y así se fue con esa estrategia. Aquí no cometió ningún error, entonces tiene un acierto, tiene 25 aciertos, que es el máximo posible. En dado caso de que el sujeto hubiera repetido, hubiera señalado primero la ardilla, luego la bicicleta, luego el caballo, y hubiera, para la señalización 4, hubiera señalado la ardilla otra vez, eso se hubiera registrado de esta manera y eso se hubiera considerado un error de perseveración y ya no se cuenta como un acierto. En el manual dice que se puede considerar un acierto aunque sean señalaciones así contiguas a partir de la señalización número 12. A partir de la número 12 ya la regla de señalar las salteadas ya ahí no aplica y se siguen contando como aciertos. Una omisión es una figura que no fue señalada. Y lo único que se hace es registrar, bueno, durante la aplicación se registra el tiempo, se ponen el número de perseveraciones, el número de omisiones y el número de aciertos. Y ya para los señalamientos autodirigidos es todo. Para la prueba del ordenamiento alfabético de palabras, tenemos aquí el registro del orden en que nos dijo cada una de las listas nuestro sujeto, y lo único que hay que hacer es registrar el número de ensayo en el que te dijo correctamente la lista sin ningún error. Aquí en las 3 listas nuestro sujeto lo dijo en el primer ensayo. Y se van a calificar las perseveraciones, los errores de orden y las intrusiones. Una perseveración es una palabra que pertenece a la lista
y que te la repitió más de una vez. Un error de orden es que te diga una palabra en el lugar en el que no le corresponde. Por ejemplo, si el sujeto hubiera dicho árbol, eco, oso, uva, imán. Ese está bien, es la A, el árbol está bien, el eco está bien. Sin embargo, la O también le sigue a la E, pero aquí tenemos un error de orden porque la I no va después de la U, entonces eso se consideraría un error de orden. Y una intrusión es una palabra que no pertenece a la lista, pero que te la dijo en el momento de repetir la lista. Y así nos vamos con cada una de las listas hasta completar todo lo que se tiene que calificar. Para la siguiente prueba, que es la resta consecutiva, nosotros registramos la respuesta del sujeto ante cada una de las restas que fue haciendo mentalmente y se califica los aciertos y el número de errores y el tiempo que se tarda el sujeto en segundos. Aquí nuestro sujeto no cometió ningún error. Sin embargo, puede darse el caso de que cometa un error, de que algún número no corresponda a la resta. O sea, por ejemplo, te diga, en lugar de 34, te diga 33. Pero al 33 ya le vuelve a quitar 3 y te dice 30. Eso ya se considera como un acierto. Igual se hace con la resta consecutiva de 100 menos 7. Igual se registra el número de aciertos, el número de errores y el tiempo en segundos. Aquí estaba registrado en minutos, se convirtió a segundos. Y de igual forma con la suma consecutiva, aciertos, errores y el tiempo en segundos. Para la prueba de clasificación de cartas, esta es la prueba un poco más complicada de calificar, porque se califican diversos tipos de errores en el desempeño del sujeto. Lo que vamos a calificar aquí van a ser el número de aciertos, que en este caso el máximo es de 64, porque son 64 ensayos o 64 clasificaciones de tarjetas. Vamos a calificar los errores, las perseveraciones diferidas o de criterio y los errores de mantenimiento, y se va a convertir el tiempo que tardó el sujeto, se convierte a segundos. Un acierto es una tarjeta que fue clasificada en la categoría correcta. Por ejemplo, aquí nuestro sujeto tuvo la tarjeta número 2, la clasificó correctamente, la 4 también correctamente, y así. Aquí tuvo hasta 10 aciertos, hubo un cambio de categoría donde se señaliza aquí, y volvió a tener aquí 10 aciertos, y hubo un cambio de categoría, y en cada uno de los aciertos, pues el sujeto la colocó correctamente en la categoría que le correspondía. Aquí le correspondía color, la colocó en color, aquí la colocó en color, y así. Luego, un error va a ser una clasificación en una categoría que no es la correcta. Por ejemplo, en el ensayo 1, aquí el sujeto, la categoría correcta era color, y el sujeto la clasificó en forma o en número. Ahí no se puede saber qué es lo que estaba pensando el sujeto, sin embargo se registran las dos respuestas y se considera solamente un error. Este es un error. Aquí está como un ejemplo de una perseveración diferida. Por ejemplo, si consideramos que el sujeto clasificó este error, clasificó mediante forma, luego aquí tuvo un acierto, luego aquí otra vez volvió a clasificar por el criterio de forma. Esto se conoce como perseveración diferida o perseveración de criterio, que es que una carta va a ser clasificada en una categoría errónea, habiendo un máximo de 4 ensayos entre el error que estamos considerando y la otra clasificación que fue exactamente en la misma categoría. Esta, por ejemplo, es una perseveración diferida. Aquí tenemos otra perseveración
diferida, porque aquí el sujeto se consideró que clasificó en este por forma, aunque también coincidió con color. Pero como venía de clasificar correctamente todos por forma, pues creemos que siguió clasificando por el mismo, en la misma categoría, y consideramos que aquí clasificó por forma. Luego al decirle que fue un error, hubo un cambio en su estrategia y un cambio en su clasificación, clasificó por color, pero de nuevo aquí consideramos que volvió a clasificar por forma. Cuando los errores coinciden en más de una categoría, es preferible, como no sabemos qué es lo que realmente está pensando el sujeto, es preferible no afectar más su desempeño, como en este caso, donde aquí clínicamente es más dañino una perseveración, que es tener 2 errores consecutivos en la misma categoría, es más dañino que una perseveración diferida. Por eso se decidió aquí tomarle en cuenta una perseveración diferida. Las perseveraciones, como les decía, aquí el sujeto no cometió ni perseveraciones ni errores de mantenimiento, pero una perseveración es si uno comete un error y clasifica en una categoría incorrecta y al siguiente ensayo vuelves a cometer el mismo tipo de error, eso se considera una perseveración. Y un error de mantenimiento se va a considerar como cuando tienes ya llevas 4 clasificaciones correctas y por alguna razón se cambia de criterio y a la 5ª clasificación lo haces incorrectamente, eso se considera un error de mantenimiento. Y como les decía, aquí se registran los aciertos, los errores, las perseveraciones diferidas y los errores de mantenimiento y el tiempo en segundos. Bueno, para la prueba de clasificaciones semánticas se va a determinar a qué tipo de categoría te dice el sujeto en cada uno de sus agrupaciones. Hay categorías abstractas, categorías funcionales y categorías concretas. Las categorías abstractas son las categorías de mayor orden, las más supraordinadas, como a qué familia de animales pertenecen, como mamíferos, ovíparos, etc. Las categorías funcionales van a ser aquellas en las cuales el criterio de clasificación del sujeto está basado en la funcionalidad o utilidad de los animales, o en cuestiones como en dónde viven, si pertenecen a la selva, si viven en el agua. Ese tipo de categorías son las categorías funcionales, y las categorías concretas van a ser aquellas que están basadas en características físicas observables de los sujetos, como por ejemplo tienen 4 patas, tienen pelo, tienen plumas, etc. Aquí nuestro sujeto completó 9 grupos y la mayoría como podemos ver, fueron abstractos. Por ejemplo, acuático, mamífero, crustáceos, aves, ovíparos, insectos. Todas estas son categorías abstractas. Viven en la selva, es una categoría funcional. Doméstico es una categoría abstracta. Y tienen 4 patas, es una categoría concreta. Aquí lo que vamos a registrar es por el tipo de categoría, el número de elementos que tuvo en cada grupo. Por ejemplo, el sujeto aquí en el grupo 1 tuvo 7 elementos, en el grupo 2 tuvo 9 y así. En las categorías igual funcionales, en el grupo 7 tuvo 5 elementos y las concretas en el grupo 9 tuvo 9 elementos. Para calificarlo, aquí te pide el número de categorías concretas, el promedio de las categorías concretas, igual con las funcionales, igual con las categorías abstractas. Entonces, aquí lo que hacemos es hacer una suma del número de elementos para obtener los promedios. En las categorías concretas, tenemos que tuvo un total de 9 elementos, el cual para sacar el promedio se divide entre el número de categorías concretas, que en este caso es 1, y te da un promedio de 9 animales. Para las categorías funcionales igual, tuvo 5 elementos, que es el total,
y se hace la división entre el número de categorías funcionales, que en este caso fue 1, y se obtiene el promedio, el cual también es 5. En el caso de las categorías abstractas, tenemos que el sujeto tuvo 56 elementos y se divide para obtener el promedio entre el número de categorías abstractas, que en este caso fue 7, y aquí se coloca y el promedio es 8. Para el total de categorías se saca la suma de todos los elementos, que en este caso fue 70, y se divide entre el número de categorías que completó el sujeto, que en este caso fueron 9, y aquí se coloca, que es 7.7 el promedio total de animales. Para obtener la puntuación total, cada una de los tipos de categorías tienen un puntaje diferente. Para las categorías concretas, cada una nos va a ofrecer, las categorías concretas nos dan 1 punto, las categorías funcionales nos dan 2 puntos y las categorías abstractas nos dan 3 puntos para un total de 36 puntos posibles. Entonces lo que se hace es una multiplicación del número de categorías por el puntaje que te da. En este caso, las categorías concretas tuvimos 1, nos da 1 punto. Las categorías funcionales tuvimos 1, nos da 2 puntos, y las categorías abstractas tuvimos 7, nos da 21 puntos, y eso es lo que se registra en la puntuación total. Luego, para la prueba de Stroop, para la forma A, es muy sencillo. Lo único que hay que hacer es registrar el número de aciertos, o sea, las palabras que te dijo correctamente, registrar el tiempo en segundos, registrar los errores Stroop, que son cuando te tiene que decir el color en lugar de la palabra, que aquí en el protocolo ya están marcados. Si comete un error en alguna de las que están subrayadas, eso se considera un error Stroop. Y los errores no Stroop, como en este caso nuestro sujeto tuvo un error no Stroop, donde no dijo la palabra que le correspondía, pero no hay un efecto Stroop en la lámina, o sea, no está subrayada la palabra. Y eso es todo lo que se hace con la forma A. Para la parte de fluidez verbal, lo que se va a calificar van a ser el número de intrusiones, el número de perseveraciones y el número de aciertos. Una intrusión es una palabra que no sea un verbo o que esté conjugado, como besarse, comerse, bañarse. Eso es una intrusión. O si no dice ningún verbo, así como perro, mesa, gato. Una perseveración va a ser alguna palabra que sí esté bien, que sea un verbo en infinitivo y que ya sea que lo haya repetido de las instrucciones, de los ejemplos que tú le diste, como por ejemplo aquí el sujeto. En la instrucción yo le dije que me dijera verbos, el mayor número de verbos, como por ejemplo comer, y en su primer verbo me repitió la instrucción. Entonces eso se considera una perseveración. Y en este caso también aquí tuvo otra perseveración, porque ya me había dicho en la tercera palabra, ya me había dicho jugar, y en la número 11 me repitió el verbo. Entonces eso se considera una perseveración. Y el número de aciertos va a ser el número de palabras que te haya dicho menos el número de perseveraciones. Y de intrusiones, ese es el número de aciertos. Para la prueba del juego de cartas, se van a registrar el número de cartas que el sujeto eligió y el número de castigo asociado a cada una de las elecciones que hizo. Esto se califica muy sencillo. Aquí viene que se registre el número de cartas que tomó de cada uno del grupo de cartas. Por ejemplo, de todas las que tenían 1, todas las que valían 2, todas las que valían 3, etc. Y eso está registrado en estas tablas. Aquí, por ejemplo, para registrar aquí cuántas cartas de 1 tomó, solamente se hace el conteo. Aquí de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Entonces tomó 18 cartas de 1. Igual haces lo mismo con el bloque de cartas 2, 3, 4 y 5, y eso se registra aquí. Para sacar el puntaje de cada una de las cartas, solamente haces la multiplicación del número
por el número de cartas, eso te da el resultado. Y aquí te pide que se registre el total de cartas y el total de puntos asociados a estas cartas. Luego, para el número de castigos, se califica de la siguiente manera. Aquí en las tablas igual está registrado cada una de las tarjetas si le correspondió algún castigo o no. Por ejemplo, para las elecciones de tarjetas del 1, tenemos que hubo 3 castigos y esto está registrado acá arriba. Aquí tenemos un castigo, aquí tenemos otro castigo y aquí tenemos otro castigo. Entonces eso se registra aquí. Igual haces lo mismo con el número, con los castigos de las cartas del número 2, 3, 4 y 5. Para obtener el puntaje de castigo, hay que saber que todos los castigos asociados a cada una de las tarjetas valen exactamente lo mismo. Para el grupo de tarjetas que valen 1, todos los castigos valen menos 2. Para el grupo 2, todos valen menos 3. Para el 3, menos 5. Para el 4, menos 8. Y para el 5, menos 12. Entonces lo único que hay que hacer es multiplicar el castigo por el número de castigos asociado a cada una de las tarjetas y eso te da un puntaje de castigos. Y aquí se puede obtener la puntuación total y un porcentaje de cartas de riesgo. Ahorita les voy a explicar cómo se obtiene. La puntuación total se obtiene muy sencillo, es restándole los castigos a los puntos que obtuvo y aquí se registra. Para el porcentaje de cartas de riesgo aquí viene una fórmula muy sencilla. Son el número de cartas que eligió el sujeto de 4, que en este caso fueron 4. El número de cartas que eligió el sujeto que valen 5, que en este caso igual fueron 4. Entre el total de cartas tomadas, que fueron 54. Y este resultado se multiplica por 1000 para obtener un porcentaje. Por 100, perdón, para obtener un porcentaje. Entonces aquí el sujeto obtuvo un porcentaje de cartas de riesgo de 14.81. Al aplicar esta fórmula se obtiene este resultado. Para la selección de refranes, ahí es donde se va a utilizar su manual de aplicación, porque se califica muy sencillo. Aquí en el manual, en la página 25, vienen las opciones correctas que le corresponden a cada uno de los refranes y las cuales las opciones correctas valen un punto y además hay respuestas que valen medio punto, que son opciones cercanas o lo más cercano a la respuesta correcta. Por ejemplo, aquí nuestro sujeto, en el refrán 1, la opción correcta era A, pero hay una opción cercana que es el inciso B, la cual vale medio punto. Entonces aquí se le califica con medio punto. Y así te vas yendo con cada uno de los refranes. Aquí vienen las opciones correctas en el manual y las opciones cercanas. Aquí nuestro sujeto tuvo un total de 4.5 puntos y un tiempo en segundos de 53.8 segundos. Para la prueba de la Torre de Hanoi, nosotros registramos el número de movimientos que hizo y los posibles errores que cometía. Les recuerdo, un error del tipo 1 es tomar más de una ficha a la vez y un error del tipo 2 es poner una ficha más pequeña debajo de una más grande. Aquí lo único que hay que hacer es registrar el número de movimientos, el error tipo 1, el error tipo 2, el total de errores y el tiempo total en segundos. Y ya, es muy sencillo de calificar. Para la prueba de metamemoria, que es esta de acá, lo único que hay que hacer es registrar las intrusiones, las perseveraciones, los errores positivos, los errores negativos y el total de errores. Las intrusiones van a ser palabras que no pertenezcan a la lista de 9 palabras que le estamos diciendo al sujeto. Las perseveraciones es que te repita alguna de las palabras que ya te había dicho previamente. Y aquí se obtienen los errores positivos y los errores negativos. Se van a sacar de acá.
Tú lo que tienes que hacer es una resta de la predicción menos el total de elementos que te dijo, de palabras que te dijo por cada uno de los ensayos. Aquí, por ejemplo, la predicción fue de 5, me dijo 7, entonces dice 5 menos 7, te da un total de menos 2. Y así te vas por cada uno de los ensayos. Aquí me dijo 6, aquí su predicción era de 6, me dijo 7, tiene un total de menos 1, 7, 9, menos 2, 8, 9, menos 1, 9, 9, 0. Los errores positivos van a ser aquellos que su signo sea positivo en esta fila de errores. Los errores negativos van a ser aquellos en los cuales el signo sea negativo. Por ejemplo, aquí el sujeto no cometió errores positivos y cometió 6 errores negativos. 2, 3, 4, 5, 6. Y el total de errores va a ser la suma de los errores positivos más los errores negativos. En este caso fueron 6 errores. Para la prueba de memoria de trabajo visoespacial, se va a calificar solamente las sustituciones, las perseveraciones y los errores de orden por cada uno de los ensayos, por cada uno de los niveles. Y se va a calificar también hasta qué nivel llegó, el total de sustituciones, el total de perseveraciones y el total de errores de orden de todos los ensayos. Aquí, por ejemplo, nuestro sujeto no tuvo ningún tipo de error. Una sustitución va a ser una que señale una figura que no pertenecía a la serie que le señalamos previamente. Una perseveración es que señale más de una vez una figura. Y un error de orden es que señale una figura en el lugar en el que no le correspondía señalarla. Y todo esto se suma y se sacan aquí los totales del nivel total. Total de sustituciones, perseveraciones y de errores de orden, que en este caso nuestro sujeto no tuvo ningún error. Y la última subprueba es el efecto Stroop forma B, que se va a calificar de igual forma que la anterior. Aquí se van a registrar los aciertos, que el máximo posible es de 84, el tiempo en segundos, los errores tipo Stroop, que son aquellos errores que haya cometido el sujeto en la columna donde tenía que decirte el color de la palabra más no la palabra, y los errores no Stroop, que son aquellos errores en donde te dice el color cuando te tiene que decir la palabra. Y se registra cada uno de estos. Bueno, una vez que se terminó de calificar el protocolo, tenemos una hoja de resumen del Banfe. Esta hoja de resumen sirve para vaciar las puntuaciones que te pide cada una de las áreas que mide el Banfe. Aquí vacías todos los resultados de los sujetos. Por ejemplo, en esta parte del área órbito-medial, tienes que, en la tarea de laberintos, los errores de atravesar, tú tienes que vaciar aquí su información. Entonces te vas a laberintos y buscas cuántas veces atravesó, que en este caso pues fue 0. Y eso lo registras acá, en la hoja de resumen. Esta hoja de resumen te sirve para obtener los totales normalizados de la prueba de Banfe. Así vas vaciando cada uno de los cada una de las calificaciones que te pide aquí. Una vez que lo tienes vaciado de este lado, una vez que ya lo tienes registrado aquí todas las calificaciones que te está pidiendo, lo que hay que hacer es consultar el manual para buscar las puntuaciones codificadas de acuerdo a edad y escolaridad. Entonces aquí te fijas, a este sujeto le corresponde la tabla A7 porque tiene una edad de 28 años y tiene más de 10 años de escolaridad. Y lo que hay que hacer es muy sencillo. La puntuación natural va a ser transformada a una puntuación codificada para sacar los totales. Entonces, te vas a la tabla y buscas los laberintos atravesar. Entonces aquí estás en laberintos atravesar. Y ves la puntuación natural de tu sujeto, que en este caso fue de 0.
Entonces buscas en esta tabla laberintos a atravesar, tuvo 0, le corresponden 4 puntos. Entonces eso lo registras en la parte de la puntuación codificada. Y así te vas con cada una de las subpruebas y todas las puntuaciones codificadas que te pide están contenidas en esta tabla que viene en el manual. Es muy importante que se haga esta codificación de los resultados de acuerdo a la edad y a la escolaridad del sujeto, porque las normas van a cambiar de acuerdo a estas dos variables. Una vez que están codificadas todas las puntuaciones naturales, no todas las puntuaciones naturales se codifican. Por ejemplo, aquí está marcado en el protocolo cuáles no se van a codificar. Una vez que tienes las codificadas y las naturales, para sacar los totales, la puntuación natural de los totales por área, vas a sumar cada uno de las codificadas más las puntuaciones naturales que no están codificadas. Por ejemplo, aquí sumas 4 más 5, más 5, más 5, más 5, más 83, más 1, más 4, más 82, más 3, lo cual te va a dar un total de 197. Aquí en el protocolo, así con fines de practicidad, coloqué aquí cada uno de los subtotales. Va a ser el subtotal 1, el 2, el 3 y el 4. Y ahorita vamos a ver de qué sirve. Entonces nuestro subtotal 1 vale 197 en la puntuación natural. Y así vas sacando cada uno de los subtotales. El subtotal 2, aquí la suma de estas variables fue de 20.5, igual. El subtotal 3 fue de 125 y el subtotal 4 fue de 120. Y aquí en esta tabla de resumen vas a ir a registrar las sumas que realizaste al sumar las codificadas y las naturales que no se codificaron. Entonces, para el total orbitomedial se registra el subtotal 1, que aquí fue de 197. Para el total dorsolateral se registra el subtotal 3 más el 4, que en este caso son 245 puntos. Y para el prefrontal anterior se registra el subtotal 2, que es el 20.5. Y para el total de funciones ejecutivas solamente se suma estos totales, que son 197 más 245 más 20.5, lo cual da un total de 462.5. Una vez que tenemos las puntuaciones naturales capturadas, les recuerdo aquí, el orbitomedial se saca del primer subtotal, el dorsolateral se saca del tercero y el cuarto, y el prefrontal anterior del segundo subtotal, que viene aquí en la hoja de resumen. Una vez que tenemos las puntuaciones naturales, otra vez vamos a nuestro manual y buscamos la tabla de puntajes totales normalizados que corresponda a cada uno de los, que corresponda a nuestro sujeto. En este caso, a él le corresponde la tabla B8, porque es la de el rango de edad de 16 a 30 años y la escolaridad de más de 10 años. Entonces, aquí lo que hacemos es buscar esta puntuación natural, que ya está registrada en nuestro protocolo, y la vamos a transformar a una puntuación normalizada que tiene una media de 100 y una desviación estándar de 15, y eso nos va a facilitar hacer un diagnóstico del sujeto. Aquí vemos que nuestro sujeto en el total orbitomedial tuvo 197 puntos. Entonces, en la tabla que le corresponde buscamos la puntuación natural de 197, que está aquí, y a esa puntuación natural le corresponde una puntuación normalizada de 104 puntos. Entonces eso se registra aquí.
Para el prefrontal, bueno, para el total dorsolateral tenemos que el sujeto tuvo 245 puntos y buscamos acá en el total dorsolateral que una puntuación natural de 245 le corresponde a una puntuación normalizada de 118 puntos. Y eso se registra aquí. Y para el total prefrontal anterior tenemos que el sujeto tuvo 20.5, se puede redondear a 21. Y buscamos en la tabla el puntaje 21 y el sujeto tuvo 106 puntos. Y para el total de la batería de funciones ejecutivas, igual, 462.5 se puede redondear a 463 y lo buscas en la tabla de puntaje total, que en este caso le corresponde al 466, le corresponde una puntuación normalizada de 115. Una vez que tenemos esta puntuación normalizada, podemos hacer un diagnóstico, ya que un desempeño normal de la prueba del Banfe va a ir en un rango de 85 a 115 puntos, por aquello de que tiene una media de 100 y una desviación estándar de 15 puntos. Entonces, a partir de eso, se puede considerar diversos diagnósticos que igual vienen incluidos en su manual. Entonces, como les decía, de 85 a 115 se considera un desempeño normal. Entonces, para el total órbito-medial, tenemos que la puntuación normalizada es de 104, lo cual cae en el rango normal. Entonces, tiene un desempeño órbito-medial normal. Para el dorso lateral, el sujeto tiene un puntaje mayor a 115, que es el límite superior del rango normal. Se puede considerar que es un desempeño normal alto. Para el prefrontal anterior tiene un puntaje de 106, lo cual cae en el rango normal. Y para el total del Banfe tiene 115, lo cual también se puede considerar normal. Eso es todo lo que hay que hacer para calificar el protocolo y tener un diagnóstico de los totales del sujeto. Pero si uno quiere tener una medición o una idea más detallada de cómo fue el desempeño del sujeto, para eso están los perfiles de desempeño, que igual están normalizados para el rango de edad y escolaridad de nuestro sujeto, que en este caso es 16 a 30 años con la escolaridad de más de 10 años, donde es muy sencillo. Lo único que hay que hacer aquí como ejemplo es ir graficando el desempeño de nuestro sujeto. Por ejemplo, en el perfil, en la parte de memoria de trabajo, tenemos las subpruebas de señalamiento autodirigido, el ordenamiento alfabético, las restas y la memoria visoespacial. Entonces, lo único que hay que hacer es buscar en el protocolo qué número le corresponde a nuestro sujeto o cuál fue su desempeño. Por ejemplo, para el señalamiento autodirigido, nos pide aquí que grafiquemos los aciertos, y eso es muy fácil, aquí lo tenemos. El sujeto tuvo 25 aciertos y en el perfil de desempeño solamente se va a graficar con un puntito el 25, y así te vas con cada uno de las subpruebas que te va indicando el perfil. Y finalmente, ya como se desee, se puede unir con una línea, se pueden hacer gráficas de barras, y eso te sirve para tener una idea gráfica y más detallada de cómo fue el desempeño de los sujetos. Igual se hace lo mismo con la parte de funciones ejecutivas, así se va llenando, y lo mismo con la parte anterior, y lo mismo con la parte órbito-medial. Y pues bueno, eso es todo. Así se califica el Banfe y así se obtiene el perfil de desempeño de nuestro sujeto.